Bienvenidos a la lección número 3 del curso que se llama La Apologética Cristiana. Y ahora, antes de entrar en el tema de hoy, hay algo que quiero añadir. Y esto es que hay 4 áreas principales de argumento contra la fe cristiana. Y son esos temas son las que estamos cubriendo o enseñando y aprendiendo durante el curso Bueno, número 1, la primera área es la existencia de Dios. Y no solo la existencia de un Dios, sino aún más el Dios de la Biblia. Número 2 son los milagros, y ese tema es lo que vamos a cubrir hoy. Y número 3, la divinidad de Jesús. Y aún incluso en eso, la existencia de Jesús. Porque hay muchos que dicen que ni existió una persona que se llamó Jesús. Es decir, Jesús era un nombre común en esa época, pero están hablando del Jesús que adoramos nosotros y en el cual creemos y seguimos. Bueno, y número 4, y tengo esto muy enfatizado, la resurrección de Jesús. Muchos de los que son apologistas o los apologistas mayores de hoy eran ateos que desconfiaban en la idea de una resurrección corporeal, especialmente de Dios encarnado. Entonces, y han caído ante Jesús, ante Dios, creyendo en Él, por ver que sí era cierta la resurrección por las tantas evidencias que hay. Así que bueno, hay que anotar estas 4 áreas. Muy bien, vamos a proceder al tema de hoy. El tema es que son verdad los milagros, porque si no eran reales, entonces Jesús era el todopoderoso Dios. No era. Entonces, y aún más. Pero vamos a proceder. Primero queremos entender y explicar lo que no es un milagro, ¿ok? Número 1, por decir milagro, no estamos hablando de algo psicosomática, ¿ok? Es decir, síntomas físicos reales agravados o causados por factores mentales o emocionales, ¿ok? Entonces no es algo que estamos imaginando y les causó a ver estas cosas y así notarlas, ¿ok? En los evangelios. Bueno, número 2, el próximo es la magia, ¿ok? Es decir, no era un truco de magia, no era una ilusión por un profesional, ilusionista, digamos, personal. Había un ilusionista muy conocido por varios años y él inventó muchos de los trucos o ilusiones que él usó y otros magos o ilusionistas han usado en sus espectáculos. Y él intentó imitar o crear el milagro de caminar sobre las aguas, entonces, o sobre el agua y sobre el mar. Entonces él intentó hacerlo, pero él dijo que le costó, no sé, varios camiones llenos de equipo y tiempo y métodos y planificación para hacerlo aún una sola vez. Y ese ilusionista, por ver eso, para él fue confirmado que Jesús era Dios y el Evangelio era verdadero y se convirtió a Cristo. Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces no es la máquina. En Éxodo, el capítulo 7, 1 al 13, vemos, y ahí en ese capítulo está haciendo referencia al milagro que pasó cuando Moisés y Aarón se habían enfrentado con Faraón. Y dice la palabra de Dios
en el Éxodo capítulo 5. Y voy leyendo los versículos, empezando en el versículo 8, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir que, bueno, obviamente Satanás no es todopoderoso, pero sí puede cambiar algunas cosas en la creación y puede imitar, no puede crear, pero puede imitar las acciones de Dios muchas veces para engañar a los demás. Entonces, los milagros, decir milagro como los milagros que hizo Jesús y Dios por lo general en la palabra de Dios, no es algo psicosomático, no es la magia, no es un hecho satánico, y tampoco es esta idea de la divina providencia, es decir, que Dios arregló los eventos para que algo ocurriera, pero no cambió o superó las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, tengo un par de ejemplos aquí en la diapositiva. Dice, Dios milagrosamente me dio una gran esposa. Bueno, Dios proveyó, pero si fue un milagro, no sé. Y algunos rechazarían eso, pero no vamos a involucrarnos en cosas familiares personales. Bueno, tampoco, es decir, por ejemplo, un ejemplo de esta idea de divina providencia. Por ejemplo, estás quizá en tu auto y estás buscando un lugar en donde estacionar el auto y está lleno el estacionamiento. Y de repente está girando por un lado y ahí está un espacio abierto y uno dice, gracias a Dios, Dios me proveyó este espacio en el estacionamiento en donde colocar mi auto, estacionar mi auto, es un milagro de Dios. Bueno, no. Bueno, tampoco es un milagro de Dios, una anomalía. Y ahora lo que quiere decir una anomalía es algo que no es comprensible en el contexto de los conocimientos o el conocimiento que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, los ovnis no se pueden explicar. Obviamente hay ovnis, es decir, cosas que no son identificadas volando en el aire, y eso pasa. Simplemente quiere decir que es algo que no se puede explicar por el momento. O experiencias extracorpóreas. Uno está casi está muriendo o está cerca de la muerte y está quizá en cirugía o algo así y vuelve, o su corazón se detiene y se para y pueden arrancar el corazón de nuevo y la persona se despierta y después dice, wow, tuve una experiencia con Dios, o estaba volando, viendo a todos por debajo de mí, y todo así, ¿no? Entonces, experiencias extracorpóreas. Y también círculos en las cosechas, que ha pasado de vez en cuando. Y son círculos o diferentes dibujos que se hicieron y no se puede explicar cómo se hicieron, ¿ok? Bueno, no es una anomalía. Un ejemplo grande de una anomalía, un ejemplo de esto es la abeja o el abejorro. Y leamos aquí, dice, basándose en una matemática errónea, se ha mantenido la idea de que un abejorro no debería ser capaz de volar debido a una envergadura demasiado corta para su tamaño de cuerpo.
Pero después de varios años se hicieron más estudios y se descubrió que sí es cierto, es posible biológicamente, científicamente, a través de la observación, más observación y las matemáticas demostraban y demuestran hoy que de lo contrario, es decir, que sí es posible así. Bueno, y ahora eso explica por lo que no es un milagro. Y ahora vamos a explicar lo que un milagro sí es. Muy bien. Entonces, vamos a ver esto que se llama la verdad sobre los milagros que ocurren. Eso quiere decir, y vamos a verlo enseguida, pero primero quiero enfatizar esto, de que, como digo siempre a mis estudiantes y a los de mi iglesia, enseñando sobre la hermenéutica o la interpretación de la Biblia, o cómo estudiar la Biblia, cómo entender la Biblia, hay que entender una de las reglas, si no la regla principal. Y esa regla quiere decir que el contexto es el rey. El contexto es el rey. Por ejemplo, vemos en la Biblia, si uno lee desde el principio hasta el final, uno podría pensar que Dios hacía los milagros una y otra vez, casi cada día o cada semana, muchos, miles y miles de veces. Pero por lo que nosotros tenemos revelado en la palabra de Dios y por nuestro Espíritu Santo, por medio de los que Él guiaba a escribirlo, de que hay cerca de solo 250 casos de milagros en la Biblia. Es decir, ocurren solamente sobre un periodo sumando 1500 años, dentro de todos los miles de años de la humanidad. Es decir, en todos los años de la humanidad hasta ahora son entre 6 a 9 mil años, no millones de años como se enseña en la teoría de la evolución. Sino que dentro de esos, digamos, 7 mil años de la humanidad, desde la creación hasta el momento, nosotros estamos viendo solo 1500 años dentro de esos 9000 años, ¿ok? Entonces, dice aquí que solo aparecen en 3 conjuntos de tiempo dentro de esos 1500 años, solo aparecen en 3 conjuntos de tiempo cuando Dios habla su mensaje. Número 1, en el periodo de Moisés. Por ejemplo, después del Éxodo, el Mar Rojo y el agua, el maná y esos milagros. Durante ese periodo de Moisés guiando a la nación de Israel desde Egipto y hasta llegue a la tierra prometida. Número 2, Elías y Eliseo, los profetas y Elías y Eliseo hacían muchos milagros. Dios hacía muchos milagros por medio de ellos en ese periodo. Son miles de años después del tiempo de Moisés y no se hacían milagros en ese periodo entre tanto. Y número 3, el periodo de Jesús y los apóstoles. Esos 3 conjuntos suman a solo 100 años. Es decir, que los 250 casos de milagros ocupan solo 100 años dentro de los miles de años de la humanidad. Eso sí es milagroso. ¿Ok? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué son importantes los milagros? ¿Por qué? Cada milagro es visto y confirmado por testigos oculares. En específico, los testigos oculares, aún en contra de Jesús, pero durante el tiempo de Jesús. Una idea en contra dice, por ejemplo, bueno, de esa gente era gente muy primitiva, era gente ignorante. Oh, sí, wow, ok. Y de Lucas, no Lucas en inglés, pero Lucas, era médico y historiador verificado por lo que han descubierto, los descubrimientos arqueológicos de hoy. Entonces, esa gente de ese tiempo era gente normal como nosotros. Pudieron observar
y ver las cosas tal como eran. Entonces no era gente ignorante. Eso sería ofensivo para mí también, decir eso también. Pero bueno, cada testigo ocular de los milagros murió, o era mártir, mejor dicho, por su creencia en los milagros, y más aún por el creador de esos milagros, el Señor Jesucristo. Eran mártires. Y ninguna persona sacrifica su propia vida por lo que sabe es una mentira. ¿Okay? Entonces, ¿por qué realizar un milagro? ¿Por qué hacía Dios estos milagros? Especialmente los que son tan criticados y descreídos son los milagros de Jesús. Dios hizo milagros no para probarlos, sino para autentificar quién es Dios y lo que dijo es cierto. Es decir, para comprobar, los milagros se hacen porque no había bueno, en el tiempo de Jesús, sí, el Antiguo Testamento fue ya completo. Pero aún antes de eso, el periodo de los milagros, por ejemplo, durante el periodo de Elías, durante el periodo de Eliseo y durante el periodo de Moisés, Dios hacía esas cosas, esos milagros, para comprobar quién realmente es, que sí es el Dios poderoso sobre todos dioses, sobre todos los demás, sobre todo el mundo, sobre toda la creación. Dios es todopoderoso y puede hacer las cosas sobrenaturales. ¿Ok? Entonces, para comprobar que Él es Dios y que lo que dijo es cierto. ¿Ok? Objeción número 1. Los milagros son violaciones de las leyes naturales inmutables, lo cual es imposible de hacer. Por lo tanto, los milagros no pueden ocurrir. Bueno, entonces aquí la respuesta. Las leyes naturales no son inmutables. Solo son definiciones de lo que sí es cierto, lo que sí pasa en la naturaleza. Son solo descripciones de lo que sucede en el mundo natural. ¿Okay? Bueno, otra cosa que decir es si podemos dominar las leyes naturales, nosotros, entonces Dios, el creador de esas leyes, ¿no puede hacer lo mismo? Él es dueño de todo y Él puede hacer lo que quiera, milagrosamente o no. Por ejemplo, la policía estaciona o los bomberos estacionan sus vehículos en una zona de no estacionamiento, normalmente, con las rayas amarillas o blancas que dicen no estacionar en esta zona. Pero cuando llega el momento necesario, el policía o el bombero puede poner su vehículo ahí, su camión o su auto policial o su camión ahí, ¿no? Para hacer lo que tiene que hacer en ese momento. Puede, por el momento, romper o violar esa ley normal para poder hacer lo que necesita hacer. ¿Okay? Tiene esa autoridad para hacerlo, para poder suplir la necesidad de ayuda o lo que sea en un momento de emergencia. ¿Okay? Bueno, objeción número 2. Eso es famoso, esa objeción es famosa por el famoso David Hume, era filósofo e historiador escocés e incrédulo también, y dijo que las leyes naturales no son, escuchen bien en esto, ok, léenlo bien. Él dijo que las leyes naturales son la norma. Ok, bueno, podemos aceptar eso. Así que un suceso inusual, no normal, un milagro, no puede ocurrir. Piensa en eso. Nuestra respuesta, si se supone que un milagro es inusual y raro, es decir, pasa rara vez,
Es lo que es, anormal y muy raro que pase. Por eso se llama un milagro, porque no pasa siempre, es inusual, por eso se llama milagro. Por eso Dios los usó, los milagros, para llamar la atención de todos en forma tan espectacular, para comprobar quién fue y quién es. Bueno, ser raro e inusual no significa que no sea posible o creíble, especialmente sin antes considerar todas las pruebas. Es decir, presumir algo realmente es presumir antes de acontecer. Es presumir esto, de que no puedes pasar porque no es usual. Otra vez, volvemos a la respuesta. Por eso el milagro se llama un milagro, porque es inusual. ¿Okay? Y hay que comprobarlo antes de llegar a un resumen, digamos, o una idea. Bueno, gestión número 3. No estuve ahí para verlas pasar, para ver los milagros, verlos pasar, así que no puedo creer en ellas. Y piense bien en ese también, en esa gestión. Aquí es nuestra respuesta. Si esta fuera la regla para todo lo que pase, todo lo que pasa milagrosamente, entonces no creeríamos nada de lo que hemos aprendido y sabemos en la historia. Además, no se puede juzgar la validez de todo solo por la experiencia de una persona sola. Para que uno no hable, porque uno o una persona, esa persona no ha vivido todo lo que ha ocurrido en toda la existencia de todo el tiempo de la humanidad. ¿Ok? No tiene sentido. ¿Okay? Objeción número 4. Todas las religiones afirman ser probadas por los milagros, así que no hay algo distinto de Jesús del cristianismo. ¿Ok? Pero lo que observamos es esto, es que no si uno es honesto y hace un buen y profundo estudio, actualmente no requiere tanto estudio o observación, pero por igual, no todas las religiones reclaman lo milagroso y tendrían que ser consideradas a la luz de la evidencia. Es decir, cuando estamos hablando de este tiempo de Jesús, él tiene muchos testigos oculares de lo que hacía, muchos, hasta miles, porque vieron aún los enemigos de él. Nunca rechazaron lo que habían visto. Lo que les molestaba fue que Jesús lo hiciera y en el nombre del Padre. Ese es el problema. Entonces, no hay evidencias iguales a eso con las otras religiones del mundo. Es decir, como dice aquí, no existe ninguna evidencia externa y verificable, como el cristianismo tiene, de los milagros reclamados en otras religiones. Por ejemplo, en Islam, Mahoma dijo que no hizo milagros, nunca reclamó que hiciera milagros. Los milagros fueron atribuidos a Mahoma después de 150 años de su muerte. Y eso aparece en el libro de las tradiciones escritas llamado el Hadith, y no escrito por él, obviamente, porque ya había muerto más de 150 años antes. Y el Corán dijo que Mahoma no hizo milagros, no reclame eso para nada. Y, por ejemplo, en el caso de los mormones, el gran milagro es cuando Josué Smith recibió los platillos de oro, pero nadie lo vio pasar, nadie pudo verificarlo. No había, como en caso de Jesús, de ver uno y otro milagro pasando frente a sus propios ojos, y aun sus enemigos tuvieron que admitir que los hizo Jesús. Y cuanto al Buda, el Buda, por ejemplo, dice que el Buda irradió 84,000 rayos de luz. No sé cómo pudieron contarlo, pero dicen que cada rayo
salió de cada poro de su piel, que llenaron el cielo. En la punta de cada rayo había un loto, y en cada loto un Buda, con asistentes, enseñando el Dharma, y todos se asombraron. Y algunos se liberaron al verlo. Si eso fue el milagro divino, pero dicen que no existe un Dios personal en su creencia, Dios es solo la existencia del universo, y uno quiere unirse con ese universo, Dios universal de la naturaleza, de lo que sea, lo que hay. Bueno, es muy confuso, pero por igual dice, si Él hizo este milagro divino, ¿por cuál poder divino se hizo? Si no creen los budistas en un Dios personal. Y de lo que se escribió del Buda, además de lo que se escribió del Buda, todo fue escrito después de 1000 años después de su muerte, por su unificación con Dios, el universo, la nirvana, ¿ok? Bueno, simplemente no tienen explicaciones, y el evangelio, los 4 evangelios y toda la Biblia que contiene estos milagros tienen verificación por varias personas. Y entonces eso es históricamente verdadero. Y bueno, tenemos que ver esto, y vamos a terminar esta lección con un video dentro de esta presentación, y quiero que lo vean y que lo escuchen con mucha atención. Muy bueno. Pero hay que recordar esto, que como dice en el libro de Génesis, en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El milagro más grande de todos. Uno diría como cristiano la resurrección de Cristo, y con razón. Pero actualmente creo que el milagro más grande de todos es la creación del universo, de todo lo que hay de la nada. Si Él pudo crear todo lo que hay, entonces resucitarse de entre los muertos sería fácil. Entonces sí, los milagros son verdaderos, tienen evidencias, muchas evidencias que confirman que Jesús sí era Dios, es Dios, y que Dios es verdaderamente el único Dios. Bueno, veamos este video. Gracias. Y nos veremos en la lección 4. ¿Son posibles los milagros en el universo físico o son imposibles porque ellos violarían las leyes de la naturaleza? Muchos argumentan que los milagros no pueden suceder, y nunca han sucedido porque las leyes de la naturaleza prohíben que los milagros ocurran. Se dice que el filósofo David Hume había resuelto esto hace siglos en su ensayo sobre los milagros, en donde él afirmó: un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza, y dado que una experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes, la prueba contra un milagro, por la misma naturaleza del caso, es tan completa como cualquier argumento desde la experiencia que sea posible imaginar. Es un milagro que un hombre muerto regrese a la vida, porque nunca ha sido observado en ninguna era o país. Por lo tanto, debe de haber una experiencia uniforme contra todo evento milagroso, de otra forma, el evento no merecería ese nombre. Así que básicamente él dice que, debido a que los milagros violan las leyes de la naturaleza, y debido a que la experiencia de la historia ordinaria confirma este principio, por lo tanto, debido a que los milagros están fuera de nuestra experiencia, la cual establece las leyes de la naturaleza, estos son imposibles. Pero si observas con atención podrás ver que hay varios problemas con este razonamiento. Primero, está la idea de cómo Hume establece las leyes de la naturaleza, a través de la experiencia inalterable. Sin embargo, Hume y otros como él no han evaluado toda la experiencia humana. Ellos meramente han evaluado su propia experiencia del mundo. Además, uno debe de aceptar que la humanidad aún no ha visto todo lo que hay por ver, ni ha resuelto los grandes misterios del universo. Así que no puedes decir que tu experiencia establece leyes inalterables. So you can't make an immutable law of nature just from your experience of what you've observed. That is not logically possible.
Entonces, ¿cómo puede Hume decir que su experiencia excluye la posibilidad de los milagros? Especialmente cuando no todos están de acuerdo con él. Si la experiencia humana, la cual incluye a todos los humanos, establece las leyes de la naturaleza y establece que ellas no pueden ser violadas, entonces, ¿cómo explicamos a las personas que reportan milagros en su experiencia? ¿Cómo puede Hume decir que un hombre resucitado nunca ha sido observado en ninguna era o país, si personas han reportado este evento y no comparten su experiencia? Su experiencia uniforme contradice a la de Hume, y por lo tanto no toda la experiencia humana establece que los milagros no suceden. De hecho, sondeos en todo el mundo sugieren que un poco más de la tercera parte de la población han tenido una experiencia religiosa, y por lo tanto, la experiencia humana no ha establecido que los milagros nunca suceden. A menos que hagas lo mismo que Hume y asumas que todos los reportes de los milagros son mentiras para poder decir que los milagros nunca suceden. Pero ello sería argumentar en círculo. Como dijo C.S. Lewis, hay que estar de acuerdo con Hume en que si hay una experiencia uniforme absoluta contra los milagros, en otras palabras, si nunca suceden, entonces ¿por qué nunca suceden? Desafortunadamente sabemos que la experiencia en contra de ellos es uniforme únicamente si sabemos que todos los reportes son falsos, y podemos saber que todos los reportes son falsos únicamente si ya sabemos que los milagros nunca han ocurrido. De hecho, estamos argumentando en círculo. Es por ello que el ateo John Ehrman escribió un pequeño libro llamado El pésimo fracaso de Hume, en donde él sin censura comienza con: la sección 10 de la investigación sobre el entendimiento humano de Hume es un fracaso. Él muestra con el teorema de Bayes que el argumento de Hume no funciona. Hume simplemente está asumiendo que los milagros no pueden suceder para decir que los milagros no pueden suceder. El argumento es un deplorable fracaso. Uno de los puntos que él menciona es el hecho de que los contemporáneos de Hume le respondieron con el ejemplo de un príncipe de un clima tropical, el cual nunca ha visto el hielo. Mediante la lógica de Hume, él está en lo correcto al creer que no hay hielo, solamente por escuchar reportes de su existencia, dado que ello sería extraordinario para su experiencia por sí sola. Y por lo tanto él podría decir que es imposible que exista el hielo. La única respuesta de Hume a esto fue decir que el hielo no está fuera de toda la experiencia humana. Pero Ehrman responde a ese intento al resaltar que hubo un tiempo en el cual toda la experiencia humana estaba limitada a un pequeño grupo que surgió en África y que nadie tenía la experiencia del hielo. Así que por la lógica de Hume, el hielo violaría las leyes de la naturaleza, dado que está más allá de la experiencia uniforme. Lo cual es exactamente el mismo problema cuando uno aplica el razonamiento de Hume a los reportes de los milagros. Si dices que los milagros no pueden suceder porque la experiencia humana uniforme excluye a los milagros, y tú excluyes todos los reportes de los milagros como falsos, porque tú sabes que los milagros no ocurren, entonces simplemente estás argumentando en círculo. En este caso uno comienza con la creencia de que los milagros no suceden y llega a la conclusión de que los milagros no suceden. Pero ¿qué hay acerca de la segunda parte de Hume donde él dice que ningún testimonio es suficiente para establecer un milagro, a menos que este testimonio fuera de tal clase que su falsedad sería más milagrosa que el hecho que intenta establecer? En otras palabras, el milagro mismo debe ser más probable que el hecho de que la persona que lo está reportando esté mintiendo. Bueno, obviamente uno necesita evaluar la evidencia para la afirmación específica de cada milagro y sopesar las opciones para ver si la evidencia favorece a su veracidad o falsedad, y no desecharlo de inmediato por presuposiciones filosóficas. Hume realmente no ha propuesto nada que los teístas rechacen. Como John Ehrman dijo, todos aquellos en oposición a Hume en el debate sobre los milagros del siglo XVIII sabían que las afirmaciones de milagros no podían ser establecidas sin el apoyo de evidencia muy fuerte. En algunas cosas ellos pensaban que habían obtenido la evidencia requerida. Tal vez ellos se equivocaban, pero para manifestar que ellos se equivocaban se necesita más que repetir solemnes clichés. Cuando se habla de la resurrección, por ejemplo, los cristianos argumentan que es más probable que el evento sucedió que la posibilidad de que los apóstoles mintieron. Que Hume diga esto no está en conflicto con lo que los teístas argumentan. En otras palabras, Hume no ha dicho nada realmente profundo, sino un punto de convergencia para ambas posiciones del debate. Otro error es cómo Hume define un milagro, como una violación de la ley natural. Esto es muy extraño por dos razones. Primero, los teístas han definido los milagros mucho antes de que Hume llegara a la escena, y nadie nunca estuvo de acuerdo en que la definición de Hume fuera la definición universalmente aceptada. Mucho antes de Hume, Tomás de Aquino resaltó que un milagro es un evento más allá de los poderes del orden natural, no una violación del orden natural. Justo antes de Hume, Samuel Clarke correctamente afirmó que un milagro está mejor definido como un efecto producido contrario al orden o curso usual de la naturaleza, y por la intervención de algún ser inteligente superior al hombre. Este entendimiento tradicional de un milagro engloba mejor lo que es un milagro. Un milagro es cuando un agente fuera del mundo natural inserta o cambia algo en el sistema que el mundo natural no podría producir a través de su propia regularidad.
las leyes de la naturaleza únicamente pretenden describir el efecto de cómo las cosas operan si no se modifican. Pero ello significa que las leyes naturales no excluyen las posibilidades de que un agente externo pueda cambiar o agregar algo nuevo al sistema. Y entonces, por supuesto, las leyes de la naturaleza pueden describir lo que toma lugar después del hecho. If you turn water into wine, then if you drink too much of it, it will intoxicate you, according to the normal law of nature. But the laws of nature cannot forbid God feeding a new event into nature. After all, the laws of nature cannot prevent God creating the whole thing in the first place, with the regularities that science has observed. Es por ello que el filósofo Kit Ward dice, la noción de un evento más allá del poder natural de los objetos es mucho más satisfactoria que la idea de Hume de una violación de la ley natural, dado que no conlleva la connotación de una interferencia arbitraria sino una elevación temporal de poderes más allá de lo natural. C.S. Lewis también explica por qué la definición de un milagro de Hume no es adecuada con nuestro entendimiento de las leyes naturales. Si esta semana guardo 1000 libras en el cajón de mi escritorio y añado 2000 libras más la siguiente semana y otras 1000 la semana después, las leyes de la aritmética me permitirán predecir que la siguiente vez que entre a mi escritorio me encontraré con 4000 libras. Pero supongan que la siguiente vez que abro el cajón encuentro solo 1000 libras. ¿Qué debo concluir? ¿Que las leyes de la aritmética han sido rotas? Ciertamente no. Yo puedo razonablemente concluir que algún ladrón ha roto las leyes del Estado y ha robado 3000 libras de mi cajón. Además, sería ridículo afirmar que las leyes de la aritmética hacen imposible creer en la existencia de tal ladrón o en la posibilidad de su intervención. Al contrario, es el desarrollo proceso normal de esas leyes lo que ha expuesto la existencia y actividad del ladrón. A través de esta analogía podemos ver que un milagro no viola ninguna ley natural, únicamente es evidencia de un agente externo cambiando algo e interfiriendo con el sistema que las leyes de la naturaleza describirían si las operaciones normales hubieran tenido lugar. Pero ellas no son violadas ya que algo natural no causa el efecto, sino algo que está más allá de las operaciones naturales. El segundo problema con la definición de Hume es cómo son vistas las leyes naturales. Si los milagros son una violación de las leyes naturales, entonces realmente no hay manera en la que estos puedan violar las leyes naturales de acuerdo con las principales teorías de lo que son las leyes naturales. Ninguna de ellas está en contradicción con la existencia de los milagros. La primera es la teoría de la regularidad, la que dice que las leyes naturales realmente no son leyes, sino descripciones generalizadas acerca de cómo ocurren naturalmente las cosas en el mundo. En esta perspectiva, ningún evento puede violar una ley natural, porque ellas son únicamente descripciones generalizadas de lo que ocurre en la naturaleza, pero no previenen causas fuera del sistema. La segunda es la teoría nómica de necesidad, la cual dice que las leyes naturales son leyes acerca de lo que las cosas en el mundo natural pueden y no pueden hacer por sí mismas. En esta definición de leyes naturales, los milagros serían vistos como eventos naturalmente imposibles, o en otras palabras, eventos que no pueden ser producidos por causas naturales. Pero si algo es introducido al sistema por un agente externo, entonces un milagro no es producido por las regularidades normales de la naturaleza, y por lo tanto ningún milagro violaría ninguna de las leyes de la naturaleza, dado que el origen del evento no es desde dentro de la naturaleza. Y esta teoría únicamente dice lo que las cosas pueden y no pueden hacer por sí mismas. La tercera teoría es la teoría de disposición causal, la cual dice que las leyes naturales son verdades metafísicamente necesarias sobre qué disposiciones causales son poseídas por varias clases naturales de cosas. Así que, por ejemplo, en esta teoría una ley natural afirmaría: el agua al nivel del mar tiene la disposición a congelarse a temperaturas bajo cero. Sin embargo, si un agente externo previene el agua a congelarse a menos 10 grados, la ley natural no sería violada, porque seguiría siendo verdad, naturalmente hablando, que el agua tendría tal disposición cuando no se interfiere con ella. Un milagro, en esta teoría, sería un evento de interferencia causal con una propensión natural de un agente externo, pero ello no removería su disposición natural. De manera similar, si yo fuera a evitar que el agua se congele al mantenerla en movimiento, ello tampoco significaría que la disposición del agua ha sido violada, sino que un agente externo está interfiriendo. Así que con cualquiera de las teorías principales, los milagros no violan las leyes naturales, y la definición de Hume es inadecuada. La definición tradicional encaja mejor con la descripción de un milagro y con cómo se definen las leyes naturales.
Algo más importante que esto es cómo la ciencia moderna no prohíbe los milagros. Una vez se pensaba que el universo estaba configurado con leyes determinísticas, que no podían ser violadas, pero dado el advenimiento de la mecánica cuántica sabemos que el universo es probabilístico, no determinístico. En otras palabras, las leyes de la naturaleza son únicamente aproximaciones de lo que es más probable que suceda, pero de acuerdo con la teoría cuántica, las irregularidades están permitidas al final de la curva de campana de probabilidad. Las derivaciones de los procesos ordinarios de la naturaleza están permitidos. Ellos son solo muy improbables y raramente ocurrirían. Como el Dr. Mark Worthing dice, la ciencia, al menos hasta el punto en donde es influenciada por la mecánica cuántica, ya no es tan certera respecto a lo que puede o no puede suceder. So most things will fall within the general range of everything that happens, but then very strange events are actually permitted within the quantum world. If, for instance, that table would be permitted to just start floating without violating any laws of nature, but it's very improbable that will happen. But there's a difference between improbability and violating a law of nature. And so that's the difference we're trying to emphasize here, is when the laws of nature become statistical, you have that space at the end of the bell curve that's open for very strange things. Así que no hay nada imposible de acuerdo con la naturaleza cuántica del universo para que las anomalías naturales existan como posibilidades. Ello sería perfectamente consistente con las leyes naturales y ninguna violación tendría que ocurrir si Dios quisiera usar estas oportunidades muy raramente para hacer cosas extraordinarias. Keith Worth lo explica así: Dios puede trabajar dentro de la estructura probabilística de las leyes físicas para seleccionar un conjunto de caminos los cuales no ocurrirían necesariamente por las leyes físicas por sí solas, pero la posibilidad de tal camino existe en el mundo natural. Por lo tanto, Dios podría actuar dentro del mundo natural, intencionalmente causando algún futuro en particular. Si Dios ejerciera esta selectividad en todo tiempo, las leyes de la probabilidad cambiarían. Así que si las leyes de la probabilidad van a permanecer iguales, Dios no puede escoger hacer que los estados físicos menos probables ocurran continuamente o muy seguido. Debido a esto, inmediatamente se sigue que si Dios va a dejar la estructura del universo intacta, Él no puede causar que lo poco probable ocurra muy frecuentemente, aunque Él podría hacerlo algunas veces. Por lo tanto, incluso científicamente hablando, no hay nada que viola una ley natural al causar un evento milagroso. Ellos son extremadamente improbables y no ocurrirían en 1000 vidas por sí mismos, pero son posibles dentro de la naturaleza cuántica del universo, y Dios podría actuar sobre estas posibilidades si Él quisiera. Ahora, sin importar esto, habrán algunos escépticos que simplemente harán lo mismo que Hume y definirán los milagros como inexistentes y luego audazmente declararán que no pueden suceder. Ese es su derecho. Pero como hemos demostrado, ese tipo de argumentos no son lógicamente necesarios ni convincentes. Realmente no hay mucho que les puedas decir a escépticos como ellos. Así que a pesar de que nada en este video intenta probar que los milagros han sucedido, si vamos a ser justos y aplicar la neutralidad metodológica, no hay nada lógicamente o físicamente imposible sobre un milagro, y ellos en ninguna manera son una violación de la ley natural.